entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el colega periodista investigador de Código Vidrio y que también difunde sus investigaciones en el portal Primicias, el doctor Luis Córdoba, catedrático de la Universidad Central y especialista en seguridad. También ha sido invitado el experto en temas de seguridad desde Colombia, John Marulanda. Bienvenidos. El tema que ponemos en análisis se refiere a lo que ocurre en la frontera norte con Colombia. Y uno de esos hechos que esta semana Arturo Torres ha puesto una investigación que da cuenta de una red de marinos que vende información a narcos en Colombia y Ecuador. Y esto es grave, basado en informes de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas, que muestran los presuntos nexos criminales de unos 43 marinos en servicio activo y pasivo. Esto se relaciona con una presunta relación de algunos de sus miembros de la Armada Nacional con organizaciones criminales vinculadas a carteles de narcotráfico de Ecuador y Colombia, y que están vinculados también a la columna Urias Rondón y el Frente Oliver Sinisterra. Quisiera empezar con Arturo Torres. ¿Cuál es la situación que se está viviendo con estos hechos que realmente debiera preocupar, esta contaminación con una de las ramas de Fuerzas Armadas por sus miembros, tanto activos como pasivos, de la Fuerza Naval Ecuatoriana? Muy buen día, Arturo. Muy buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Bueno, creo que es importante también destacar que, digamos, el lado positivo es que esta información sale de la misma, del mismo trabajo que están haciendo los organismos de inteligencia de la Armada y también en coordinación con la policía. El intercambio de datos y de más información con Colombia. Entonces ya hay como un trabajo mucho más concatenado, Miguel, que permite precisamente identificar a estas redes que han venido operando, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo, y que básicamente nosotros sabemos que el debilitamiento que hubo institucional a nivel de los sistemas de inteligencia, de Fuerzas Armadas, de la policía, el hueco que hubo durante algunos años, sobre todo cuando hubo el rompimiento de relaciones con Colombia y Estados Unidos de facto, después del año 2008 y Angostura, esos daños implicaron una pérdida muy grave de coordinación entre Colombia, Ecuador, Estados Unidos, para precisamente mapear cómo funcionan estas redes, los contactos que tienen y en buena medida también cómo hay operadores a distinto nivel. Entre esos, evidentemente, hay operadores de la misma Armada, también existe gente del Ejército, evidentemente, que ha estado vinculada a estos casos o ha trabajado en relación con las bandas. Aquí, además de eso, me parece que es interesante, porque hay dos fenómenos, Miguel. El uno es el tema del tráfico de armas, en el cual ha habido casos que se han salido a la luz, pero ahora es más o menos por la trazabilidad de las municiones que se han encontrado en poder, por ejemplo, de las bandas, ¿no es cierto?, o armas que han estado en poder de las bandas, han salido también de los rastrillos de la Armada. Entonces, esto nos habla de un fenómeno que sí ha evolucionado, que sí se ha vuelto mucho más complejo, pero está ya siendo identificado y rastreado por la misma inteligencia de Fuerzas Armadas y Policía, y de todas formas, evidentemente es preocupante cómo hay marinos en servicio activo y pasivo que son y que tienen en cierta forma participación también en las bandas delictivas. Arturo, son 43 marinos los que se han identificado entre activos y pasivos precisamente por la investigación que han hecho tanto la policía como Fuerzas Armadas.
Así es, así es. Son 43 que están identificados por la información a la que pudimos acceder en torno a cómo básicamente han operado tanto en el tráfico de armas y municiones, como en el tema también del narcotráfico, ¿no es cierto?, operando y además en la coordinación con grupos en Colombia para cuajar el paso de droga a través de fuentes. Y en este tema también, Miguel, es importante fortalecer, como decía yo hace un momento, y esto es producto de que se están fortaleciendo los apoyos a las unidades de inteligencia con recursos, con más información, con más intercambio, que realmente se había deteriorado mucho la última década. Eso es muy importante porque ahora ya estamos empezando a tener la fotografía más completa sobre el nivel de penetración y el nivel de contaminación, no solo en Fuerzas Armadas, sino también en policía, en otras entidades del Estado y, por cierto, en la política, que ahora, que estas últimas semanas ha sido evidente, ¿no es cierto?, porque sabemos que los carteles y las bandas son eslabones que se conectan y que tienen operadores a distintos niveles en el sector privado y también en el sector público sobre todo. Bienvenido al doctor Luis Córdoba, académico y especialista en seguridad. Doctor Córdoba, ¿cómo ve esta situación que cada vez se agrava por las evidencias que se han presentado, informes de inteligencia que dan estos nexos criminales de miembros de la Marina, tanto en servicio pasivo cuanto activo, que han sido identificados precisamente por Fuerzas Armadas sobre esta realidad? Buen día, doctor Córdoba. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a quienes compartimos panel y a la audiencia. Bueno, yo creo que sin duda es destacable que vayamos obteniendo información en torno a estas redes. El problema mayor es la lentitud con la que está actuando el Estado, es la poca reacción que hemos tenido desde que este fenómeno comenzó a ser más fuerte, es decir, ahora, al 2023, por ejemplo, sale a la luz este informe sobre la Marina, cuando existen evidencias de implicación militar en el narcotráfico desde hace varios años atrás. Puede mucho de eso tener una causalidad en lo que ha explicado Arturo, el acompañamiento de financiamiento, etcétera. Pero a mí me parece que hay una relación mucho más compleja entre el Estado y las Fuerzas Armadas. Hay una serie de elementos que no solo tienen que ver con el narcotráfico en cuanto al involucramiento de Fuerzas Armadas en actos no solo delictivos abiertamente o no solo del narcotráfico, sino de corrupción en general. Y esto es algo que no está si me permite, doctor Córdoba, no de Fuerzas Armadas como institución, sino de miembros que precisamente han sido descubiertos por inteligencia militar. Claro, y yo quisiera referirme incluso a cuestiones que han quedado mucho en la impunidad. Yo, por ejemplo, me he referido en alguna oportunidad, y esto es importante que la ciudadanía recuerde, sobre, por ejemplo, el tema que pasó con el notario Cabrera. Cuando se descubrió el tema del notario Cabrera, estamos hablando de 2005, 2006, se identificó que 3.282 militares habían depositado dineros en el notario Cabrera. De esos 3.000 y pico de militares, 82 eran de rango de coroneles. Y de todos ellos no fue sancionado ninguno, a pesar de que, por ejemplo, en aquel entonces se utilizaron aeronaves de Fuerzas Armadas para ir a traer la plata desde Machala hacia Quito. No fueron nunca sancionados ni uno solo. ¿Cuántos de esos coroneles, cuántos de todos estos involucrados terminaron siendo generales? Claro. Déjeme decirle, doctor Córdoba, para añadir a lo que usted sostiene, hay un libro que testimonia eso. Incluso coroneles, un coronel llegó a ser comandante general de una de las ramas de Fuerzas Armadas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. No les pasó nada, efectivamente, como hay el testimonio de lo que sucediera con el notario Cabrera. Entonces, este es un elemento que no podemos dejar pasar, porque lo que nos muestra es
una brecha de impunidad, así como en la sociedad civil hoy estamos evidenciando que a medida que se expande la ola de violencia criminal, también crece esta brecha de impunidad y es cada vez más difícil establecer a los responsables de los sicariatos, de los homicidios. Asimismo, hay que entender que en Fuerzas Armadas ha habido una enorme estela de impunidad precisamente por el enorme compromiso político de los gobiernos de turno con las instituciones armadas. Y esto no solo se mira en torno a los delitos, sino también, por ejemplo, en torno a los enormes contratos, millonarios contratos para apertrechamiento bélico, para equipamiento. Y ahí podríamos tomar como ejemplo nuevamente un enorme boquete, es el de los helicópteros Drup, ¿no es cierto? En torno al cual una compra, una adquisición de equipamiento de helicópteros terminó desencadenando no solo el asesinato de uno de los principales oficiales denunciantes de este negociado, sino que además terminó generando un dispendio y un saqueo a las arcas fiscales. Entonces, yo lo que estoy tratando de plantear es importantísima la información que está saliendo hoy en torno a esta red que vincula a marinos de Fuerzas Armadas del Ecuador. Sin embargo, me parece que el problema es mucho más amplio. Necesitamos como país entender que la compleja relación que mantiene un gobierno con Fuerzas Armadas y con Policía Nacional tiene que tener también mecanismos más sólidos de supervisión y control externa a estas importantísimas instituciones, porque caso contrario se están reproduciendo muchas de estas zonas grises en donde los militares o agentes, ciertos militares conviven, coexisten con estructuras criminales o delictivas de todo nivel y de todo tipo. Y aquí podríamos, solo para ir cerrando esta primera intervención, diciendo al menos dos elementos de juicio que nos ayudan a entender cómo esto está implicado en muchos otros ámbitos. Hasta hace poco, a finales del año anterior, fue sentenciado un militar que era hasta octubre del 2019 el jefe militar del circuito de Buenos Aires, la parroquia en donde ahora se está confrontando por la minería entre militares y ciudadanos de esta región. Es decir, el militar que estaba a cargo de cuidar con anillo de seguridad que no exista minería ilegal fue sentenciado el año anterior por haber sido el que dirigía una organización para traficar oro desde esa misma región. Fíjese entonces el nivel de implicación. Este es muy complejo, es muy grave. Y el otro caso que me parece enormemente elocuente es lo que había denunciado en su momento el periodista Cristian Zurita sobre la implicación del subdirector de operaciones de las aduanas, que es un alto oficial de la Marina de igual manera y que estaba vinculado a la red Norero. Entonces, ahí podemos nosotros tomar en cuenta que estas gravísimas implicaciones están ocurriendo no porque son casos aislados, sino porque no existen mecanismos de supervisión externa sobre Fuerzas Armadas, sobre Policía Nacional, para que podamos realmente ayudar a las instituciones a depurar de estos elementos. Bienvenido al doctor John Marulanda, experto en temas de seguridad, desde Colombia nos atiende. ¿Cómo ve esta situación que estamos viviendo hoy, esta penetración de una institución respetable, pero que también se ha evidenciado por los hechos que ocurren y por las propias investigaciones de Fuerzas Armadas, de inteligencia militar y policial, de esta red de marinos que vende información a presuntos vinculados al narcotráfico de Colombia y Ecuador, y se ha mencionado 43 marinos en servicio activo y pasivo? ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo afrontar de la experiencia de Colombia? Muy buen día, doctor Marulanda. Este es un análisis aquí en la revista de Opinión Democracia sobre la denuncia que se publica en el portal digital Primicias sobre la existencia de una red de marinos que vende información a Colombia y Ecuador, a quienes están vinculados al narcotráfico. Este
Esta investigación da cuenta de las indagaciones de informes de inteligencia, tanto de Fuerzas Armadas cuanto de la Policía Nacional, que muestran estos presuntos nexos criminales de miembros de la Armada Nacional, tanto activos cuanto pasivos, y hechos lamentables, esta relación de algunos de sus miembros con estas organizaciones criminales que están vinculados a carteles del narcotráfico, tanto en el lado colombiano cuanto en el lado ecuatoriano, que se presume fueron reclutados por grupos narcoterroristas y que incluso se ha vinculado a la columna Urias Rondón y también el Frente Oliver Sinisterra. Doctor John Marulanda, muy buen día. Una opinión, un comentario respecto de esta red de marinos que vende información a Colombia y Ecuador, a quienes están vinculados al narcotráfico. Pues mire, mi doctor, lo que hemos sacado en claro hasta ahora es que una de esas redes está vinculada con la columna Urias Rondón, que a su vez está vinculada con el cartel Jalisco Nueva Generación de México, y por el otro lado está el Frente Oliver Sinisterra, que está vinculado con el cartel de Sinaloa. Todo esto se ha desarrollado allá básicamente en Esmeralda, y de ahí han movido por tierra la cocaína colombiana que ingresa al Ecuador. Les recuerdo que de las 1.400 toneladas métricas de cocaína que produce Colombia, más del 70% sale por el andén Pacífico colombo-ecuatoriano. Y como era de esperarse, siendo Ecuador un país con el dólar regularizado por el gobierno, pues todo eso ha llevado a la corrupción, inclusive a las fuerzas militares. Doctor Marulanda, ¿cuánto incide la situación de Colombia en esta realidad ecuatoriana también? Ayer escuchábamos al fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, que cuestionaba el que las fuerzas regulares de Colombia hayan bajado el decomiso, una reducción sustancial del decomiso de droga como parte de la política del presidente Gustavo Petro, con esta reducción del decomiso de droga y también el no apresamiento a quienes están vinculados a estas estructuras del narcotráfico. Es decir, ¿cuánto incide eso? Mucho. Yo le recomiendo que lea la columna mía hoy en el Nacional de Caracas, en donde, pues lo digo y así lo titulo, si Colombia está envenenando el Ecuador, lo que es cierto, ¿no? Ecuador no produce cocaína, Ecuador narcotrafica todo el producido de Colombia. Esto no es nuevo, esto lo sabemos desde hace rato, y por supuesto, Colombia tiene una gran incidencia en todo lo que es narcotráfico en el Ecuador, que como le digo es el único país de Sudamérica que tiene su economía dolarizada. Entonces, ahí tenemos desafortunadamente una fuerte presencia de los carteles mexicanos que le acabo de mencionar y una muy buena infiltración en lo que son las fuerzas militares del Ecuador. Por tanto, esta disposición del presidente Petro, esta política, de alguna manera ha dejado libres a quienes están actuando alrededor del mundo de la droga, doctor Marulanda. El presidente Petro sostuvo una reunión con la Asociación de Cocaleros del Catatumbo y ya fue muy claro, es decir, mire, ustedes los cultivan arbustos, hojas de coca, no van a ser penalizados, no van a ser indiciados. Entonces, eso ya por sí mostró la benevolencia con un presidente que ha dicho en las Naciones Unidas que el carbón, petróleo matan más gente que la propia cocaína, y él lo ha repetido en diferentes foros. La guerra contra la cocaína ha fallado. Y ayer, en las declaraciones de nuestro fiscal general, tuvimos la respuesta de los Estados Unidos mostrándose muy preocupados sobre la posibilidad de que capos del narcotráfico colombiano que son candidatos a ser extraditados, que creo que es algo que ustedes van a votar el 5 de febrero, pues vayan a ser convertidos en negociadores
¿Qué pasa en este gobierno? Pero escuchamos al fiscal Barbosa, si me permite, doctor Marulanda. Él fue firme, dijo que las órdenes de detención siguen en firme contra estos personajes que quiere darles paz total el presidente Petro. Así es, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con el fiscal Barbosa. No podemos permitir que el soberano, por llamarlo de esa manera, se convierta en el tirano de este país. Hay división de poderes. La justicia está actuando de conformidad. Vuelvo con Arturo Torres. Arturo, de la investigación realizada y difundida en Primicias, ¿de alguna manera evidencia esta realidad, esta amenaza y estos hechos que ocurren en la frontera colombo-ecuatoriana, en donde pese a los controles de las Fuerzas Armadas se ve esta debilidad? Sí, hay que considerar una cosa, Miguel, que toda la droga ingresa por la frontera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la mayor parte, siquiera el 90% de la cocaína se captura en sitios de acopio, es decir, ya bastante al interior del país, cerca de los puertos, o en los puertos, en los contenedores, o en alta mar? ¿Cómo es que tanta cocaína pasa por la frontera, donde se supone que deben haber controles más integrados, ¿no es cierto? Donde están Fuerzas Armadas, policía. Eso indica que hay un factor muy fuerte de corrupción. Y eso precisamente es lo que de manera reiterativa hemos abordado en algunos reportajes, incluso en el mismo reportaje que publicamos en Primicias, respecto a la primera observación que se hacía de que esto se está quedando a nivel que hay impunidad en torno a establecer las redes y sus conexiones con oficiales de más alto grado. Pues en el mismo artículo se señala eso precisamente, ¿no es cierto? Y voy a citar lo que dice el artículo que publicamos esta semana sobre este tema de que no se está aparentemente abordando, que sí se está abordando, en el sentido de que siempre los que caen son los eslabones más débiles y no se llega a establecer las conexiones de las redes con quienes están dando y toman decisiones que son más importantes. Cito: la constante en las investigaciones es que llegan hasta los actores de perfil modesto, pero no hasta los peces gordos. Esto es lo más usual. La cuerda se rompe por el lado más débil. Las investigaciones no llegan a las cabezas, a nadie le interesa. Observa un oficial de la Marina con el que yo pude conversar sobre este tema y sigue de cerca todos estos fenómenos. Entonces, Miguel, efectivamente, el tema de la impunidad es fundamental, porque además hablamos de que finalmente salen a la luz de estos casos. Se espera que haya o exista una investigación más profunda que pueda establecer quiénes son los miembros de toda la organización, porque no es que un solo militar o los dos militares que caen o son detenidos son los que han tomado la iniciativa de organizar toda la operación. No. Esto tiene unas conexiones a distinto nivel y evidentemente hay jefes que toman decisiones sobre el transporte, por ejemplo, en el caso de un marino que fue detenido llevando cocaína en una camioneta cerca de la penitenciaría, lo detuvieron después de hacerle un seguimiento. Pues ¿quiénes son los jefes que estuvieron detrás de eso? ¿Quiénes le autorizaban que él desde La Guagrio pueda circular hasta Guayaquil? O sea, esto además creo que el encadenamiento tiene que ver con que ya es el momento, y eso se hablaba desde el año pasado, de que se fortalezcan las unidades de asuntos internos, es decir, investigaciones, y yo particularmente creo que no deben ser de las mismas instituciones, sino personal independiente que nos ha identificado, ¿no es cierto?, para que no se contamine los que lleven a cabo las investigaciones. Entonces, las investigaciones, porque estamos frente a otro escenario, a un escenario que ya cambió. Ahora las Fuerzas Armadas tienen la inspectoría, ¿no es cierto? Y el mismo ministro de Defensa ha sido enfático en afirmar que están yendo hacia la creación de estas unidades de asuntos internos, pero coincido en que eso está caminando demasiado lento, Miguel, en función de cómo las organizaciones han avanzado
y siguen copando más espacios, se siguen empoderando. Evidentemente es un fenómeno que ha tomado mucho tiempo también y va a tomar algunos años poder enfrentarlo de manera mucho más eficaz, porque derrotar al narcotráfico es imposible, Miguel, si es que no se toman una serie de medidas que no necesariamente pasan solo por lo militar y por lo policial, sino sobre todo por el tema de la economía, ¿no es cierto?, de programas sociales sostenidos. Son algunas variables que tienen que entrar, y eso también me parece que el gobierno no está poniendo suficiente énfasis y está demasiado acentuando, pues, el tema en lo militar y en lo policial. Entonces, yo estaba en una conferencia que dio el presidente Uribe el día martes, y me pareció sumamente decidor la experiencia que él contaba en torno a todo el tema de manejar la seguridad democrática, ¿no es cierto?, con diferentes aristas, a diferentes niveles. Entonces, eso es lo que le falta hacer al gobierno, o sea, integrar más, hacer políticas más transversales, porque ahora mismo la carga parece que está solamente en policía, en Fuerzas Armadas, y tratar de obtener más equipamiento. De la prevención no se habla casi nada. Entonces, me parece que ese tema visto de manera más integral es el que realmente nos va a sacar o nos va a poner en un estado, en una situación mucho más oportuna y adecuada para ir frenando todo este nivel de violencia, que actualmente ya estamos en el 24.7% de muertes violentas por cada 1,000 habitantes. O sea, se duplicó ese índice en prácticamente 4 años o incluso menos. Entonces, esto es un tema, Miguel, complejo, que ahora mismo, que como digo, o sea, ha contaminado a distintas instituciones, y las que están más cerca del control, evidentemente, porque la mayor parte de la cocaína sale por vía marítima, son los marinos, y por eso es que también se están manifestando más de estos fenómenos en ese nivel. Cierto es que esto es parte de la sociedad ecuatoriana, y como decía el doctor John Marulanda, hoy con la dolarización se facilita el lavado de activos, pero en el caso de Fuerzas Armadas, como reporta en primicias Arturo, se ha identificado espías y ladrones, no solo el marino de la camioneta en Guayaquil, sino cabo de la Marina en Galápagos, que monitorean posicionamientos de guardacostas en el control marítimo y venden información, Arturo. Así es, o sea, esa es otra dinámica, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que a veces los operadores son solamente los que están en el terreno o en el mar, pero en este caso es una persona, o sea, los que son reclutados ocupan cargos claves y sobre todo manejan información. Ellos son los que conocen dónde están los operativos, cómo se van a organizar ciertas estrategias. Ellos son eslabones fundamentales para el manejo de las organizaciones criminales y el narcotráfico. Este caso es elocuente porque este marino, este sargento, básicamente conocía dónde estaban las balizas que tenían esos más de 500 kilos de cocaína que fueron capturados, y precisamente porque le estaban haciendo unas escuchas a este marino, supieron la operación, dieron luego capturaron eso en las balizas en alta mar, y luego también se enteraron que los mismos marinos, un grupo de 8 marinos que ahora están siendo investigados, fueron los que robaron 5 kilos de cocaína, y luego este marino, como era parte de la organización, tuvo que rendir cuentas y lo asesinaron. Entonces esta dinámica, Miguel, es una dinámica que topa a diferentes niveles. No está solamente en el marino que esté en el control y que puede ser reclutado, ¿no es cierto?, sino en quienes toman decisiones, en quienes acceden a información. Entonces, esto es lo que precisamente entiendo que ahora, y eso sí me parece que destaco más allá de lo que hemos cuestionado de la lentitud en manejar ciertos procesos que requieren más agilidad, ¿no es cierto? Y en eso coincido plenamente con ese punto de vista. No se ve, o sea, no hubo consecuencias sobre el tema de Don Nasa, y fue evidente que Don Nasa contaba con la complicidad de sus jefes. ¿Y qué pasó con sus jefes? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la fiscalía? Que tampoco se articulan. Parece que hubiera cierto
también espíritu de cuerpo o gente intocable cuando son oficiales de alto rango. Eso no está bien, porque la señal que mandan a la comunidad es de impunidad, y que el resto, evidentemente, el resto de militares o de oficiales de rangos inferiores saben que no les va a pasar nada si están protegidos. Ese también es un tema, Miguel, que hay que cambiar. Y el de las pirámides, a propósito de lo que conversábamos, y don Nasa, es un fenómeno que sí está muy vinculado al tema también del narcotráfico, ¿no es cierto? Estas pirámides que se arman, estos churqueros que aparecen para dar muchísimo dinero y ofrecen. Eso ya vivió Colombia, el tema de las pirámides, precisamente con dinero del narcotráfico, y ahora también está ocurriendo aquí con un agregado, Miguel. Eso se agravó después de la pandemia, con la pauperización que hubo y con la difícil situación económica que vivimos y que seguimos teniendo las secuelas evidentes, sobre todo en los sectores más marginales del país, que no tienen servicios, que no hay empleo, que los jóvenes no saben qué hacer, que muchos se quieren ir de migrantes, pero otros ven en economías ilegales la única forma de subsistir. Doctor Luis Córdoba, esto de la impunidad también en el país, la demora en las políticas, ha determinado el crecimiento, la penetración del narcotráfico. Y yo recordaría otro hecho de los que usted señaló en la tonelada la tonelada de droga en Manta. ¿En qué quedó? En la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es decir, aquí hay hechos en donde debiera actuar con mayor diligencia el Estado ecuatoriano. Sin duda, yo quisiera abordar algunos puntos a partir de lo que se ha dicho. La primera, que tiene que ver con un enfoque más integral. ¿Cuál es el desafío que tenemos en el país? Enfrentar un problema de crimen organizado muy creciente en el marco de un orden democrático, con las reglas de ese orden democrático. Porque el peligro que podemos tener, o el riesgo que corremos, es que renunciemos a ese ordenamiento democrático para darle mayor preeminencia al militarismo. ¿Qué se entiende por militarismo? La preeminencia de Fuerzas Armadas como actor político y económico sobre el gobierno civil. El caso más paradigmático ahorita es México. En México, desde que Felipe Calderón decidió emprender la guerra contra las drogas, se dio precisamente este espiral, este círculo vicioso, en el que para enfrentar a los grandes carteles de droga había que involucrar a las Fuerzas Armadas del territorio. Y esto significa darles más presupuesto y darles más injerencia en ámbitos que no son de defensa, sino que son de seguridad interna, y a veces ni siquiera de seguridad interna. ¿Cuál fue el resultado? Se expandió el poder militar a tal nivel que ahora no solo que hay muchas más organizaciones criminales narcodelictivas en los Estados Unidos mexicanos, no solo que se incrementó enormemente las desapariciones. Hay estudios de las propias organizaciones de derechos humanos que señalan que cerca del 60% de desapariciones, de cerca de 60,000 desaparecidos, se puede atribuir a la acción de Fuerzas Armadas en territorios. Entonces, al cabo de 15 años, más de 15 años de guerra contra las drogas en México, hay un sobredimensionamiento, una sobreexpansión de Fuerzas Armadas, al punto que ahora está totalmente copado incluso con la Guardia Nacional que creó el propio López Obrador. Acaba de haber un problema gravísimo en el Metro de México, y la decisión del gobierno fue militarizar el metro. Casi como se pretendió aquí en su momento cuando se dieron las explosiones de las gasolineras y pedían que pongamos militares en cada gasolinera para resolver el problema de las explosiones. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo, apreciado Miguel, y a los ciudadanos? El problema de fondo es que no podemos renunciar a la construcción de un gobierno civil que pueda valerse de las herramientas que tiene el Estado. Y el Estado no solo tiene herramientas coercitivas, sino también herramientas infraestructurales, de poder infraestructural, que es la provisión de bienes públicos, de servicios básicos. Esto me conecta con el segundo tema. Lo que una autora en un estudio que hace precisamente sobre el problema del crimen organizado en la frontera colombo-ecuatoriana y colombo-venezolana denomina el efecto frontera. ¿Por qué en las fronteras
sobre todo en estas dos, hay un recrudecimiento de violencia, de crimen, de narcotráfico, etcétera, porque se valen precisamente de esta condición de frontera como límite para que viajen o pasen criminales colombianos, pasan a territorio ecuatoriano a sabiendas de que se restringe la capacidad de acción de fuerzas de seguridad colombiana en territorio ecuatoriano y viceversa. Este efecto frontera, la única forma de afrontarlo es repensando a las fronteras como territorios transfronterizos. Y este es el enfoque que nunca se ha discutido entre Ecuador y Colombia. Además de que no hemos tenido una política vecinal asertiva, que nos permite enfrentar todo lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos, por lo menos en los últimos 5, 6, 7, 8 años, desde que incluso se firmaron los acuerdos de paz con las FARC. Además de esa ausencia en términos de política pública, tampoco hay un enfoque claro sobre cómo afrontarlo. Y entonces hemos llegado a cosas patéticas como lo que ocurrió en su momento en el propio gobierno de Lenín Moreno, cuando se decidió inclusive llevar una retroexcavadora para hacer unas zanjas enormes bajo el cuento de que con eso rompían los pasos clandestinos. O sea, ese tipo de caricaturescas acciones se han tomado porque se pretende que poniendo un militar a cada metro cuadrado de la frontera norte vamos a blindarla. Por favor, eso no lo logra ni Estados Unidos en su frontera y no lo logra ningún país, porque las fronteras son enlaces territoriales. Hay vínculos societales muy fuertes que si no se afrontan con un enfoque distinto, vamos siempre a salir perdiendo. Claro, doctor Córdoba, las fronteras vivas, pero también los controles de los dos países, Colombia y Ecuador. Es que el ejemplo más claro es lo de San Lorenzo. Recordemos lo que pasó cuando se dio el secuestro del grupo periodístico del Comercio. Se evidenció, los periodistas mismos evidenciaron. San Lorenzo es un territorio abandonado. Es un territorio que no ha cambiado mucho su lógica hasta el día de hoy. Un territorio abandonado no porque no exista presencia policial y militar. Al contrario, existía. Abandonado porque no existe tejido socioeconómico que sostenga la presencia del Estado en esa región. Y cuando no hay un tejido socioeconómico que sostenga el vínculo del Estado a esa población, fácilmente una organización criminal crea ese tejido socioeconómico y les brinda fuentes de empleo, de supervivencia a través del vínculo a las economías criminales. Esto me conduce a un siguiente elemento que es súper importante señalar y que se ha mencionado. ¿Cómo identificar a los peces gordos? Arturo señalaba, esto es un problema grave, porque no es solo cuestión de soldados rasos. ¿Cómo identificar a los peces gordos? ¿Podrá hacerlo asuntos internos? No lo puede hacer. Por eso, nuevamente, si no se crean unidades de investigaciones especiales, civiles, que supervisen a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional desde afuera hacia adentro, que puedan acceder a esa información, que puedan hacer este tamizado, es improbable que corrijamos estos problemas. ¿Puede Fuerzas Armadas ponerle a los más honestos oficiales a cargo de una unidad de asuntos internos? Que si no existe desde afuera estructuras, mecanismos que puedan ayudar, va a ser muy difícil avanzar. Esto no lo digo yo. Esto lo dice la propia Amnistía Internacional, que publicó un estudio el año 2021 conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex en Gran Bretaña, en donde hablan precisamente de los mecanismos de supervisión externa a policías y a Fuerzas Armadas. Porque en América Latina, esta estela de violencia criminal, que somos la región más violenta del mundo, tiene muchísimo que ver con violencia policial y militar ilícita, es decir, donde Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, sobrepasan el uso progresivo de la fuerza o simplemente actúan de manera absolutamente criminal. Y esto no puede corregirse en el margen de un Estado democrático. Por eso me parece que el debate tenemos que nosotros anclarlo siempre en un debate de política militar y policial desde un gobierno civil. No pretendamos caer en los errores que la región nos está mostrando con elocuencia. Y también Colombia tiene mucho que ver en esto. Tiene mucho para enseñarnos de lo bueno y de lo malo. Y digo de lo malo porque Colombia, en el marco de una confrontación, de una guerra civil interna durante muchos años, también ha engrosado filas militares y policiales de manera enorme
al punto que ahora tiene cerca de 500,000 de pie de fuerza entre policías y militares, y hay más de 10,000 militares que se jubilan cada año. 10,000 personas que en Colombia estuvieron formadas para la guerra y que se jubilan cada año. ¿Cómo una sociedad democrática absorbe a 10,000 personas preparadas durante 25 años para la guerra y les dice ahora venga a trabajar de manera civil? Es muy difícil, y por eso Colombia se ha vuelto en el gran exportador mundial de mercenarios. O si no, recordemos quiénes fueron los que asesinaron al presidente Moïse en Haití hace pocos años. De los 21 detenidos, 19 eran exoficiales, exmilitares de Colombia, que se dedican a vender este servicio del mercenarismo y que ha servido incluso para trabajar en guerras como las de Irak y Afganistán. Todo esto está documentado. Entonces no podemos pretender que la solución de la seguridad del país es seguir fortaleciendo de manera absurda a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cuando, como lo ha dicho Arturo y como lo dice cualquier persona que con sentido común mira la realidad, la seguridad no es competencia exclusiva de Fuerzas Armadas y Policía. La seguridad es relacional, y mientras no hayan políticas transversales, integrales, que miren el conjunto de los problemas de la sociedad, es muy difícil enfrentar problemas tan delicados como el que tenemos. Claro, por cierto, hay que ser claros en el análisis. A veces se desvía cuando se habla de una política de seguridad y defensa. Defensa es una y la seguridad integral es otra. Vuelvo con Marulanda. Leía con detenimiento su artículo que publica hoy y que hizo mención en el Nacional de Caracas, y usted plantea un interrogante, doctor Marulanda. Colombia está envenenando al Ecuador y da cuenta de que nuestro país, el Ecuador, se ha convertido en el paraíso de los narcotraficantes. Allí cita el caso de Rasquiña y otros casos para finalmente recordarnos lo que quizás muchos han olvidado, que en el 2016, cuando el mono Jojoy, Jorge Briceño, anunció que las FARC financiaron la campaña de Rafael Correa Delgado con $400,000, marcando de una vez el destino narcopolítico de ese país. ¿Es así, doctor Marulanda? Este es un diálogo, estamos en un análisis de esta situación lamentable que estamos viviendo por incidencia del narcotráfico. Pese al notable decomiso que la Policía Nacional hace de la droga, sin embargo penetra, porque en contraste, en Colombia, ayer el fiscal general de ese país, Francisco Barbosa, denunciaba y alertaba al mundo que Colombia ha bajado sustancialmente el decomiso de drogas con un ingrediente. Obedece en parte a la política del presidente Gustavo Petro, de tinte izquierdista, y que él planteó la paz total, pero para ello los diálogos con los narcotraficantes y también el que no haya detenciones de estos vinculados al narcotráfico, como ha sido el caso de Colombia. Doctor John Marulanda, leíamos el artículo suyo en el Nacional de Caracas, muy ilustrativo. Usted está planteando un interrogante de que Colombia le está envenenando al Ecuador y que lastimosamente nos está convirtiendo en el paraíso de los narcotraficantes. Y usted hace un relato de los hechos que han ocurrido en las cárceles con los líderes de las bandas y termina señalando que todo empezó en el 2006, cuando el mono Jojoy Jorge Briceño anunció que las FARC financiaron la campaña de quien fue presidente luego del Ecuador, Rafael Correa, con $400,000. Y según usted, ¿se marcó el destino narcopolítico del Ecuador? Sí. Yo tengo ese derrotero marcado en ese breve opúsculo. Y bueno, no es el momento de echar para atrás, pero ya que estoy hablando con un medio ecuatoriano, sería interesante que lo difundieran allá, porque creo que lo que se dice ahí es cierto. Ahí no hay ninguna mentira, ningún invento, los apellidos están tal cual, no se dicen los nombres para evitar asuntos legales, pero eso es lo que estamos viviendo y sentimos desde Colombia con diferencia de Ecuador. Estas son las cosas que el presidente Lazo le va a reunir con
el presidente Petro en estos días. Eso es lo que yo planteo en el titular del artículo, dejándolo como duda, ¿no? Si es verdad que estamos envenenando al Ecuador o no. Doctor Marulanda, en todo caso, ¿cuánto incide la política, insisto, del presidente Petro que nos ha llevado a esta lamentable situación? Acá ha crecido el decomiso de droga en Colombia, baja el decomiso de droga y ahora el planteamiento de que no se detenga a quienes están vinculados a pretexto de la paz total. Así es, esos son recientes acontecimientos de las últimas horas, por supuesto, que han salido desde los Estados Unidos, con nuestro fiscal allá, con la Fiscalía de los Estados Unidos, y que siguen acentuando mucho la pregunta que me hago en el artículo, ¿no? ¿Está Colombia envenenando al Ecuador? Y respuesta es sí, por supuesto que sí. Con toda esa cantidad de toneladas de cocaína que estamos produciendo en Colombia, de extrañar que no estuviéramos envenenando al Ecuador. Doctor Marulanda, una consulta final por ahora. Ahora, ¿qué piensa? Usted se refirió también a la consulta popular que se realizará el 5 de febrero y cuya pregunta primera tiene que ver con si los ecuatorianos están de acuerdo con permitir la extradición de connacionales que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. ¿Cuánto, si bien no va a arreglar todo el problema, sería importante un avance para el combate al crimen transnacional organizado, la extradición? Claro, yo creo que para el Ecuador sería fundamental que esa extradición se aprobara, porque de todas maneras quienes están involucrados en esa cadena capitalista, comercial, de oferta y demanda de la cocaína, pues tendrán que responder legalmente por sus actos. ¿No? Yo creo que es oportuno para el Ecuador que la ciudadanía apruebe esa extradición de connacionales a los Estados Unidos. Bien, muchas gracias al doctor John Marulanda, experto en temas de seguridad, que nos atiende desde Colombia, el doctor Luis Córdoba, catedrático de la Universidad Central y especialista en seguridad, y el periodista Arturo Torres, investigador de Código Vidrio y el portal digital Primicias. Muchas gracias, muy amables por su participación. Seguiremos hablando de esto. Buen día, muchas gracias. Buen día también, gracias. Muchas gracias, muy amables. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia este jueves 26 de enero. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les agradecemos y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Judith Ángela Alba Quinche. Actualmente tengo 4 vacas y las heredé de mi familia. Empecé a necesitar más medicamentos, alimentación. Entonces yo fui a Ban Ecuador y saqué los $3,000. Solo en Ban Ecuador encuentras el crédito 1x30. Visita la agencia más cercana y accede a esta oportunidad. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Gobierno del Ecuador. Autorización número 5422, CNE, elecciones 2023. Los espacios públicos son primordiales para una adecuada convivencia ciudadana. Estos espacios logran que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles. Es por eso que estos espacios que se encuentran por toda la ciudad pueden ser aprovechados por todos como espacios de relax y de sano esparcimiento. Encontrarás canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros. Además, garantizando tu seguridad, cuentan con una adecuada iluminación para que puedas visitarlos todos los días durante todo el día. Municipio de Quito. Autorización número 1762, CNE, elecciones 2023. Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital y puedes pedir lo que quieras en un instante directo a tu casa. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Maestrito, ¿cómo le va? Me robaron el cerebro. ¿Será que conseguimos un hito por ahí donde usted sabe? ¿Le robaron a usted o al carro?
Comprar cerebros robados es la peor idea. Además, si tiene un Toyota, los reemplazan sin costo. El cerebro de tu Toyota, déjalo en nuestras manos. Si por alguna razón fuiste víctima del robo del cerebro de tu Toyota, acércate a cualquier agencia a nivel nacional y lo reemplazamos sin costo alguno.